En el presente tutorial veremos el proceso para la introducción de pilares. Para ello, en primer lugar, y para facilitar la introducción de los datos geométricos, veremos cómo se realiza la gestión de plantillas. Después veremos cómo se introducen nuevos pilares y cómo se realiza la modificación de los datos introducidos o cómo se especifican alguna característica adicional. Y finalmente veremos la introducción de acciones directamente sobre pilares. Para llevar a cabo esta práctica necesitamos los datos de la obra de configuración altura que ya fueron introducidos en CIPECAD a través del modelo 02 y que será el fichero de partida para seguir este tutorial, y como información adicional necesitaremos los datos de configuración en planta de los pilares, las secciones transversales de los mismos, que para el predimensionado se van a introducir todos de 30 por 30, y cuál es la distribución en altura de esos pilares. Las tres primeras alineaciones, las cuatro alineaciones primeras nacerán en la cimentación y terminarán en el forjado 4, mientras que los tres pilares posteriores nacerán en cimentación y terminarán en el forjado 3. Para seguir el presente tutorial tenemos que tener cargado el modelo 02 que se realizó en el tutorial anterior. Si no lo tenemos cargado, tenemos que irnos a gestión de archivo y localizarlo en la carpeta donde lo hayamos guardado. Yo lo estoy guardando en la carpeta por defecto C, CIP Ingeniero, Proyecto CIPECAD. Ahí está guardado el modelo 02, lo tengo abierto, luego no me va a dejar volverlo a abrir, pero en cualquier caso, si no lo tuviese abierto, le daría a abrir. Este es el mensaje que me está diciendo que ya está abierto, le doy a aceptar, cierro la ventana. Si no estuviese abierto, lo hubiese abierto con esta opción. Y ahora lo que vamos a hacer es, para no machacar la obra del tutorial anterior, vamos a guardar esta con un nuevo nombre. Para ello entramos en archivo, guardar como, le ponemos modelo 3 y le cambiamos al modelo de ejemplo número 3, que guardaremos al final, de nuevo al final de esta práctica. Le damos a aceptar. Antes de proceder a realizar la entrada de los elementos estructurales, es muy recomendable tener cargadas previamente plantillas de dibujo que nos permitan realizar esta entrada de forma más cómoda. Estas plantillas no son más que ficheros de dibujo en formato DWG o DXF, que contienen entidades geométricas como líneas por línea o círculos o arcos, de tal forma que capturando estos objetos, alguna parte de los mismos, sus intersecciones, centro, en general cualquier parte de estos elementos, nos permiten situar los elementos estructurales de forma más cómoda. Para cargar estas plantillas disponemos de un botón en la barra de botón de acceso rápido que se llama editar plantilla, que está disponible en ambas pestañas, en la pestaña de entrada de pilares y entrada de vigas. Si hacemos clic en este icono, se nos despliega la ventana de gestión de vistas de plantillas. En esta ventana podemos cargar los ficheros de plantilla, incluso podemos editar algunas de sus características, como darle un desplazamiento en X y en Y para posicionarlo en unas coordenadas determinadas. Podríamos activar o desactivar alguna capa y al final asignarle esos ficheros de plantilla a los grupos de vista que utiliza CIPE para realizar la entrada de los elementos estructurales. Esos grupos básicamente son las vistas de forjado y cimentaciones y la vista de entrada de pilares. Aquí se muestran los ficheros de plantilla, ahora mismo no hay ninguno. Luego el primer paso que hay que realizar es cargar los ficheros. Damos clic en el botón del más, se nos despliega un explorador para que localicemos en nuestro equipo
la ubicación donde están las plantillas que queremos cargar. En este caso yo la voy a cargar de la ubicación por defecto donde Zipe guarda los proyectos. Tengo ya guardado dos ficheros, uno para los forjados de forjado de 1 a 3 y otro para el forjado 4. Selecciono los dos y le doy a abrir. Se nos carga en la ventana de ficheros disponibles, ya tenemos dos ficheros, se muestran los nombres de los mismos, su ubicación completa, la fecha en la que se crearon y el tamaño. Podríamos introducir un nuevo fichero, borrarlo o borrar todo, actualizar los ficheros y lo que estábamos hablando de gestionar las capas. Si hacemos clic en este icono, si tuviésemos más de una capa, en este caso solamente tenemos una capa, la capa 0, la podríamos activar o desactivar, hacerla visible o invisible, asignarle un color e incluso un grosor de plumilla para su visualización. Cancelamos, damos el botón aceptar para cargar estos dos ficheros. Ya lo tenemos situado en la parte superior y al hacer clic en cada uno de ellos se visualiza en la parte inferior y aquí de nuevo podríamos activar o desactivar la visibilidad de las capas si tuviésemos más de una capa. Este icono permitiría eliminar uno de los ficheros, el que tuviésemos seleccionado, copiarlo, volverlo a incluir de nuevo en la lista, posicionar los ficheros con un orden determinado, desplazándolo hacia arriba o hacia abajo. Este icono es el que nos permite desplazar el dibujo para posicionarlo en una determinada posición. Ahora mismo el origen del plano del dibujo coincide con la coordenada 00. Si quisiéramos darle un desplazamiento, pues se lo podríamos dar dándole valores a estas casillas, incluso una escala al dibujo si no estuviese en la escala 1:1. Doy cancelar. Finalmente, estos dibujos hay que asignárselo a los distintos grupos de vistas. Si hacemos clic en el icono correspondiente, pues aquí tenemos los grupos, forjado 4, 3, el grupo 1 y 2, que están, los forjados 1 y 2 que están agrupados, cimentación y entrada de pilares. Y aquí tenemos los dos planos que tenemos cargados. Pues en el forjado 4 queremos visualizar la plantilla correspondiente al forjado 4. Luego activamos el check correspondiente. En el grupo 3 queremos visualizar la plantilla que nos sirve tanto para los forjados 1 a 3. Luego activamos su casilla correspondiente. Lo mismo en el forjado 1 y 2. En cimentación, pues en este caso yo voy a activar la visualización de la plantilla de forjado 1 a 3 y en entrada de pilares también. Si quisiéramos tener una plantilla específica para estos grupos, pues sería cuestión de cargar nuevas plantillas y asignarle esas plantillas a esos grupos. Hago clic en aceptar. Finalmente este icono permite importar nuevas plantillas. Este icono permite guardar esas plantillas en un formato interno de Zipe, GXF, y posteriormente abrirlo de nuevo con este icono. Damos a aceptar y ya estamos en la entrada de pilares y habíamos dicho que queríamos ver la plantilla correspondiente a los forjados 1 y 3 y es la que estamos visualizando con color blanco y plumilla fina. En cualquier momento se puede volver a activar y desactivar la visibilidad de las vistas mediante el botón que está junto al botón de editar plantilla, que es el de editar vistas. Si hacemos clic sobre él, como habíamos asignado la vista correspondiente a los forjados 1 y 3 a la vista de entrada de pilares, pues está puesta por defecto, pero la podemos desactivar y se quita la visibilidad. Si volvemos a entrar otra vez el botón de seleccionar vista, la volvemos a activar haciendo clic en el check e incluso podríamos
darle visibilidad en la entrada de pilares a una vista que no estaba inicialmente asignada a ella. De nuevo con el botón de seleccionar vista desactivamos la vista correspondiente a forjado 1 y 3 y seleccionamos la de forjado 4. Vamos a dejar la vista con la opción por defecto que era la asociada a forjados 1 y 3. Damos a aceptar. Para introducir los pilares nos vamos al menú de introducción y dentro de él a la opción de pilares, pantallas y arranque. Nos aparece la ventana correspondiente con 3 únicas opciones, ya que no tenemos introducido ningún elemento estructural, pues lo único que podemos hacer es introducir nuevos elementos, en este caso pilares o pantallas, que son elementos de sustentación vertical de estructura, o lo que son arranques. Arranques no son exactamente elementos estructurales, se utiliza para poder calcular elementos de cimentación sin necesidad de introducir la estructura en CIPECAP. Veremos un ejemplo del uso de arranque cuando veamos la estructura 3D integrada. Hacemos clic en nuevo pilar. Nos aparece la ventana correspondiente a los datos necesarios para introducir un nuevo pilar. Esto sería definir el grupo inicial del pilar. Si hacemos clic en el combo correspondiente, podría hacer en cimentación, no pueden hacer en forjado 1 y 2 porque están agrupados. Podrían hacer en forjado 3 y no pueden hacer en forjado 4 porque no habría otro forjado superior. El grupo final podría ser forjado 3 y forjado 4, no podría ser el 1 y el 2 porque estarían agrupados, y por supuesto no podría hacer cimentación porque no tendríamos ningún nivel en la parte inferior. Podríamos modificar aquí los coeficientes de pandeo y de empotramiento. Coeficiente de pandeo se habían introducido en datos generales comunes para toda la estructura. Aquí se puede especificar unos determinados a nivel de cada una de las plantas, pandeo en X y en Y, exactamente igual que en datos generales. Y los coeficientes de empotramiento si el pilar no está empotrado en su base y en su cabeza. Si hacemos clic, aparece tanto para la cabeza como para el pie en X y en Y para que introduzcamos un coeficiente entre 0 y 1. 1 sería empotrado, 0 sería articulado. Lo dejamos todo empotrado. Vamos a aceptar. Referencia del pilar, que es como se llama el pilar. Por defecto CIPE pone P y un 1, que es un contador secuencial. Ángulo en planta del pilar, por defecto 0, para que sus caras sean paralelas a las direcciones XY del sistema de referencia global. Y un parámetro muy importante que es la vinculación que presenta el pilar en su base. Puede ser con vinculación exterior, significa que el pilar tiene una condición de contorno de empotramiento en su base, que es como se está simbolizando ahora mismo, o sin vinculación exterior. En este caso necesitaríamos algún otro elemento estructural en su base para que reciba las cargas que transmite el pilar. Sin vinculación exterior se suele utilizar cuando estamos cimentando con losa de cimentación, porque también es un elemento de cimentación, un elemento estructural, o cuando situamos pilares apeados. Por ejemplo, si arrancamos un pilar en el forjado 3, por defecto CIPE, cuando el grupo inicial no coincide con el de cimentación, supone que el pilar es sin vinculación exterior, es decir, no hay ninguna condición de contorno en su base. Las cargas que transmite el pilar se la transmite al elemento estructural que hay en el pie del mismo, pero se puede cambiar esa vinculación y ponerle con vinculación exterior. Significa que hay una condición de contorno, y en este caso supondría que la cimentación en el edificio sería escalonada. Cambiamos el inicio del pilar a cimentación.
el del nivel del apoyo es si quisiéramos que la cota del pie del pilar fuese distinta de la que viene por defecto, que sería 0. Podemos subirlo o bajarlo para que la longitud del pilar sea mayor, y definirle un canto del apoyo para definir las esperas del pilar. Si calculamos la cimentación, eso no sería necesario, como vamos a hacer en este curso. Y por último, lo que sería la sección transversal que tiene el pilar en cada una de las entreplantas, la 1, 2, 3 y 4. Si es estructura de hormigón, sería una sección rectangular, y aquí marcaríamos las dimensiones en X e Y. Haciendo clic en el icono de la izquierda podemos cambiar el tipo de pilar de hormigón a pilar metálico. Se nos despliega esta ventana para poner un perfil metálico en las dos orientaciones, o incluso un pilar de hormigón rectangular. Lo dejamos con rectangular y le cambiamos para que se vean las posibilidades de los pilares metálicos. Si seleccionamos un perfil metálico, entramos en una biblioteca, la misma que se utiliza en CIPE 3D, haciendo clic en el icono del tipo de perfil. En este caso está seleccionado un IPE 80. Si entramos aquí, pues tendríamos los distintos tipos de perfiles, y dentro de los perfiles las distintas series, y dentro de cada serie el perfil correspondiente. Veremos esta serie cuando estemos hablando de las estructuras 3D integradas. Cancelamos y seleccionamos el perfil, la sección rectangular de 30 por 30. Los pilares, las dimensiones mínimas son de 25 por 25, aunque es recomendable ponerla de 30 por 30 como dato de predimensionado inicial, y después, en función de las necesidades de carga, pues se van incrementando. Hacemos aceptar para introducir un nuevo pilar. El aspecto del cursor cambia a una especie de diana con un doble cuadrado, un cuadrado pequeñito sobre otro más grande, para que haciendo clic sobre la pantalla, la zona de trabajo, fijemos la posición del pilar respecto al sistema de coordenadas global. Cuando hacemos clic, lo que estamos fijando es lo que se llama el punto fijo del pilar. Antes de nada vamos a comentar qué significa el punto fijo del pilar. Cuando posicionamos un pilar en la zona de trabajo, haciendo clic sobre ella, lo que estamos haciendo es fijando la posición del eje de la sección transversal del pilar. Lo que sucede es que esta sección transversal en general no será constante a lo largo del tramo del pilar, porque las plantas inferiores, al recibir una mayor carga, será habitual que requiera una mayor sección transversal. Si no está impedido el crecimiento de esa sección transversal en las dos direcciones, en los 4 sentidos de las dos direcciones, pues ese crecimiento podrá realizarse de esta forma, manteniendo siempre el eje de la sección transversal. Pero puede suceder que cuando vayamos a posicionar un pilar, ese pilar esté situado en las proximidades de una medianería, de tal forma que está impedido el crecimiento de ese pilar en dirección perpendicular a la medianería. Solamente podría crecer los dos sentidos, en este caso de la dirección X, y solamente en el sentido vertical de la dirección Y, de la forma que se muestra. En este caso, el eje del pilar no se está manteniendo, y lo que se mantiene es el punto de medio de la cara. Se dice que lo que se está manteniendo es la cara del pilar. Puede suceder también que no solo haya un impedimento de una medianera, sino de una doble medianería, porque el pilar sea de esquina,
y en este caso el crecimiento del pilar está impedido en dos sentidos y solamente puede crecer de la forma que estamos representando ahora. De nuevo, tampoco el eje del pilar se mantiene y lo que se está manteniendo es la esquina del pilar. Todos estos puntos que estamos fijando es lo que se llama el punto fijo del pilar y es lo que realmente se introduce al hacer clic en la pantalla, en la zona de trabajo de Zipe. A este concepto, de la forma en la que crecen las secciones transversales, es lo que se llama los ajustes de pilares, y a la primera situación se dice que el pilar está ajustado a eje o tiene un ajuste a eje. En el segundo caso el ajuste sería a cara, podría ser a cualquiera de las cuatro caras, o ajuste a esquina. En el tercer caso podría hacer el ajuste a cualquiera de las cuatro esquinas. Por lo tanto, a la hora de introducir el pilar hay que tener en cuenta cuál va a ser el punto fijo del pilar, si va a crecer a eje, si va a crecer manteniendo la cara o si va a crecer manteniendo el vértice. Vamos a fijar la posición del punto fijo del pilar, primeramente sin hacer uso de la plantilla, mediante introducción directa por coordenadas, y en segundo lugar, que es como se debería hacer, apoyándonos en la plantilla que hemos cargado previamente. Por coordenada únicamente tenemos que posicionar el pilar cerca del punto donde queremos posicionarlo. Por ejemplo, hacemos clic en ese lugar y fijamos las coordenadas del pilar respecto al sistema de coordenadas de referencia general. Primero coordenada X, no voy a posicionarlo donde está la plantilla para que se visualice mejor su posición, voy a sacarlo fuera, voy a poner un metro coordenada X y otro metro de coordenada Y. Si hago un zoom, veo que ha representado un punto negro en el eje del pilar, lo cual indica que ese pilar va ajustado a eje y ha posicionado dos líneas, que son dos líneas de captura, de tal forma que si ahora introduzco el segundo pilar pisando la línea horizontal, va a entender que va a tener la misma cota Y que el pilar 1, hago clic y lo único que tengo que introducir es la coordenada X. En este caso voy a posicionarlo a 5 metros del P1. De nuevo aparece una línea de captura vertical. Voy a introducir un tercer pilar sobre la vertical del pilar P1, tocando la línea de cota del P1 para únicamente tener que introducir la coordenada vertical, la coordenada Y. Lo introduzco también a 5 metros. Me introduce una nueva línea de captura que junto con la que ya tenía anteriormente, si ahora hago clic en la intersección de esas dos líneas, pues me va a posicionar el cuarto pilar sin necesidad de introducir ninguna coordenada adicional. Todos los pilares se han introducido ajustados a eje. El punto fijo está posicionado en los cuatro casos a eje. ¿Cómo podemos modificar directamente los ajustes conforme vamos entrando el pilar? Se podría hacer después, posteriormente, con otra opción, pero lo más cómodo es hacerlo directamente conforme vamos introduciendo. Para eso tenemos los dos cuadrados, el pequeño y el grande. Si yo el grande voy a volver a introducir el 4 con ajustes distintos, en este caso ajustando a cara derecha. Si yo con el grande intercepto las dos líneas de captura, me va a fijar el punto en esa intersección, pero como el cuadrado pequeño está a la izquierda, me va a dejar posicionado el ajuste del pilar a cara derecha. Hago clic, veis que el punto negro ya no está en el eje, sino que está en la cara de la derecha. Si hago lo mismo, pero seleccionando con el cuadrado grande
la intersección de las dos líneas de captura para fijar esa intersección como punto fijo, y el cuadrado pequeño lo pongo en la vertical hacia abajo, pues lo que va a entender Zipe es que el pilar va a estar ajustado a cara superior. Efectivamente lo deja ajustado a cara superior. Y finalmente, para ver el ajuste a esquina, hago lo mismo con el cuadrado grande. Capturo la intersección de las dos líneas de captura para posicionar el punto fijo en esa intersección, pero el cuadrado pequeño lo dejo orientado de tal forma que el punto fijo coincida con el vértice superior derecha del cuadrado. Si hago clic, me deja el ajuste del pilar a vértice. Vamos a volver a introducir los pilares, pero apoyándonos en la plantilla, y por lo tanto primero lo que vamos a hacer es borrar los pilares que hemos introducido. Abortamos la introducción de datos haciendo clic con el botón derecho. Siempre el clic en el botón derecho lo que hace es abortar la orden que estamos introduciendo. Nos sale la ventana que teníamos anteriormente y volvemos a dar cancelar. Ya nos sale el menú de pilar de pantalla de arranque, donde antes solamente teníamos 3 opciones, ya aparecen bastantes opciones más para poder editar los elementos estructurales que hemos introducido y poderle asignar incluso acciones a nivel de elemento. Lo que vamos a seleccionar una de esas opciones de edición, en este caso de borrar, para borrar los pilares. Los podemos borrar de uno en uno seleccionándolo o mediante una ventana de captura. Las ventanas de captura siempre funcionan igual. Si hacemos un clic de izquierda de derecha a izquierda, perdón, de la parte inferior a superior, la ventana de captura es de trazo continuo. Significa que va a coger todos los pilares, todos los elementos estructurales que estén tocados dentro de esa ventana. Si lo hacemos al contrario, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la ventana es de trazo continuo. Significa que hasta que no esté incluido el elemento estructural no lo va a considerar seleccionado, ¿vale? En este caso vemos que no se selecciona hasta que no estén totalmente incluidos. Una vez seleccionado, hacemos clic con el botón izquierdo y los borra, y volvemos a la pantalla de nuevos pilares, pilares, pantalla y arranque, pero únicamente ya con la opción de introducir nuevos elementos estructurales. Volvemos a iniciar el proceso de introducción de pilares haciendo clic en nuevo pilar. Los datos son los mismos, lo único que tenemos que tener precaución es de iniciar el contador de los pilares. Habíamos introducido 4 pilares, el siguiente será el quinto, borramos 5, ponemos 1 para que empiece de nuevo el contador en 1. Le damos a aceptar y volvemos a hacer lo mismo, hacer clic en la pantalla para fijar el punto fijo. La diferencia está en que ahora queremos apoyarnos en las plantillas, los elementos que tenemos dibujados. Para ello tenemos que activar las capturas con la opción de capturas a plantilla, una especie de imán. Hacemos clic, activamos las capturas con este botón y decidimos qué tipo de captura queremos realizar. Yo en la plantilla lo que he representado es un círculo para indicar cuál es el punto fijo del correspondiente pilar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es capturar el centro de ese círculo, activo por lo tanto centro. Cuando Zipe identifica el objeto que estamos marcando, en este caso el centro, va a representar el símbolo que hay a su izquierda, en este caso un circulito. Significa que Zipe ha detectado esa entidad geométrica y es cuando tenemos que hacer clic para capturarla. Hacemos aceptar, me acerco. Cuando el cuadrado grande intersecte el círculo, la entidad geométrica, va a aparecer el símbolo de circulito. Significa que ya la ha capturado y lo que tengo que posicionar el cuadrado
pequeño para realizar el ajuste correspondiente. En este caso ese pilar está ajustado a esquina, por lo tanto hago clic en tal como está el cursor ahora mismo. He capturado efectivamente el punto fijo, va a ser el centro del círculo, y el pilar está ajustado a esquina inferior izquierda. Hago lo propio con el siguiente pilar. Tengo que capturar el centro del círculo y el ajuste sería inferior derecha, esquina inferior derecha, por lo tanto la posición sería la que estamos representando ahora mismo. Voy a desplazar la pantalla e introduzco los tres pilares siguientes. Vuelvo a dar sobre la mano para desactivar el movimiento. Busco con el cuadrado grande capturar, interceptar el círculo para capturar su centro, y posiciono el cuadrado pequeño en la vertical del punto fijo. Hago lo propio con el siguiente pilar. Tengo que capturar con el cuadrado grande el círculo, ya lo ha detectado, ya ha identificado dónde está el centro de ese círculo, y posiciono el cuadrado pequeño para que quede ajustado a esquina inferior izquierda. Lo hago igual ya, es siempre el mismo proceso. En este caso el ajuste es a esquina inferior derecha. Voy a hacer un zoom completo para poder hacer todos los pilares del tirón. Me acerco, posiciono el pilar, es ajuste a cara izquierda, ajuste a eje. En este caso tengo que poner el cuadrado justamente, el cuadrado pequeño justamente encima para que el ajuste sea eje. Ajuste a eje, ajuste a eje, ajuste a esquina superior derecha, ajuste a cara derecha, a cara izquierda, ajuste a eje. Los ajustes a eje son los más fáciles. Ajuste a eje, ajuste a eje, ajuste a cara derecha, ajuste a esquina superior izquierda, ajuste a cara superior, ajuste a esquina superior derecha, ajuste a cara superior, ajuste a esquina superior derecha, ajuste a esquina superior izquierda, ajuste a cara superior y ajuste a cara a esquina, superior derecha. Ya tenemos todos los pilares introducidos y hacemos clic en el botón derecho para cancelar. Nos sale la ventana de nuevo pilar, damos cancelar y la ventana de pilares pantalla de arranque ya con todas las opciones disponibles para la edición de pilares e introducción de carga en pilares, y vamos a comentar algunas opciones de ellas. Pero antes vamos a describir la funcionalidad del grid de coordenadas de CIPE. Hacemos el botón, damos sobre el botón salir para abortar la introducción de pilares pantalla de arranque, y vamos a describir el grid de pilares. Como hemos visto, cuando hemos introducido un pilar, este se genera con unas líneas de captura horizontal y vertical, de tal forma que por cada nueva coordenada aparece una nueva coordenada de captura, una nueva línea de captura, y en su conjunto define un grid de línea de captura. La posición de los pilares quedan referidas siempre a las coordenadas de ese grid. Si se modifican las coordenadas, se modifican los correspondientes pilares. ¿Qué significa esto? Que cuando hemos introducido el pilar 6, 7, 8 y también el 9,
Estos se han introducido con una cota de referencia de 5,15 respecto a la posición del punto fijo del pilar 1. El P10, sin embargo, se ha definido con un ajuste distinto y CIPE la ha acotado con una cota de 5,3 respecto a la posición del pilar P5. Si modificamos la cota de 5,15, se va a modificar la posición de los pilares del P6 a P9, pero no la del P10. Pero además, como el P11, P12, P13 y P14 también se está refiriendo su posición respecto a 5 metros respecto a la posición del P6 y se modifica, y la del P6 está referida al P1, si se modifica la cota que hay entre P1 y P6, también se modificará la cota del pilar P11. Y lo mismo sucederá con el 16, 17, todo lo que están en la misma alineación, que están referidos a la misma cota respecto al P11 y igual con respecto a los pilares P21 a P23. Vamos a ver cómo se modifican estas cotas. Para ello entramos en vistas cotas. La opción de cotas visible lo que hace es habilitar el grid, visualizar el grid o no. Si lo desactivamos, desaparecen las acotaciones. Si activamos, pues se ven de nuevo las cotas, y lo que vamos a hacer es modificar las cotas. En este caso vamos a introducir 1 metro o más en la distancia entre los pilares P1 y P6. Hacemos clic sobre la cota de 5,15, nos sale de nuevo el editor de cotas para que modifiquemos esa cota. Le cambiamos de 5,15 a 6,15, damos Enter o sobre el botón verde de aceptar. Se ha modificado esta cota y ha arrastrado a la cota de los pilares de las alineaciones superiores. No se ha modificado la del P10 porque estaba referida a la cota de 5,3 respecto al P5, y no se ha modificado la cota de la posición del pilar P15 porque también estaba referido a la posición del pilar P10 que no se ha movido. Por lo tanto, hay que ser prudente con la modificación de las cotas de grid porque puede afectar a más pilares de los que uno en principio pudiese esperar, sobre todo cuando esos pilares se han introducido mediante capturas a plantillas de dibujo. Para deshacer este cambio, hacemos clic sobre el botón deshacer y volvemos a la posición inicial. Y ahora sí, seguimos con el proceso de modificación de los datos de los pilares. Para ello, de nuevo entramos en introducción de pilares, pantallas y arranque, donde, como hemos visto antes, además de las 3 opciones que teníamos para introducir nuevos elementos estructurales, 2 elementos estructurales, pilar y pantalla, y un elemento auxiliar, que son los arranques, y así podemos introducir, tenemos más opciones para modificar datos relativos a los pilares que están ya introducidos. La opción de editar nos permite volver a editar, modificar los datos introducidos del pilar. Para ello hacemos clic en el botón, seleccionamos cualquiera de los pilares, por ejemplo el 12, y nos sale la ventana con todos los datos del pilar para que se puedan modificar tanto los grupos inicial final, coeficiente de pan de empotramiento, referencia, ángulo, las vinculaciones, del nivel de canto forjado y las secciones transversales de los pilares. En general, todos los datos que hemos introducido previamente cuando se da de alta un nuevo pilar. No modificamos nada, damos cancelar, y para abortar la orden en la que estamos ahora, que es la de editar pilares, volvemos a dar botón derecho para que nos salga de nuevo la ventana de pilares, pantalla y arranques. La opción de mover el pilar lo que nos permite es desplazar la posición del punto fijo respecto a la posición inicial con la que se ha introducido ese pilar. Si hacemos clic en esa opción y seleccionamos uno de los pilares, por ejemplo el pilar 12, y lo desplazamos ese pilar 1 metro respecto a la horizontal y la vertical,
como no tenemos ninguna entidad geométrica, lo hacemos directamente por coordenadas, posicionándonos cerca de donde queremos colocar el pilar. Hacemos clic e introducimos las coordenadas. Estas coordenadas son relativas a la línea de coordenada vertical más próxima a la que hemos hecho clic. Como el pilar esta línea corresponde a la cara del pilar, porque corresponde al punto fijo del pilar 2, lo que vamos a introducir una coordenada de 0.85 en dirección X y en dirección vertical. Y así introducimos una coordenada de 1, nos acercamos, hacemos un zoom ventana para ver la posición del nuevo pilar, Esta era la posición inicial. Lo que estamos visualizando es la plantilla y le hemos dado un desplazamiento de 0.85 más 15, que era la diferencia que hay entre estas dos cotas. La posición final en horizontal es 1 metro desplazado hacia la derecha y 1 metro en vertical, dirección Y. Hacemos un zoom completo, botón derecho para abortar la orden y volvemos otra vez a la ventana de pilares, pantallas y arranque. Otra opción para cambiar la posición del pilar es con la orden desplazar. En este caso, si hacemos clic en esta opción, nos aparece una ventana para que introduzcamos respecto a la coordenada inicial del pilar el desplazamiento que queremos darle, sin modificar las líneas de captura, es decir, sin modificar la malla de coordenadas que tenemos introducida, para que quede en la misma posición que el pilar que hemos movido anteriormente. Vamos a darle una coordenada de 1 en X y una coordenada de 1 en Y. Si asignamos, y se le asignamos en este caso al pilar 7, se va a quedar en la misma posición en vertical que el pilar 12. Vamos a hacer un zoom para que se vea. Sin embargo, veis, se ve que está desplazado respecto a la posición inicial 1 metro, igual que el pilar 12. Lo que pasa es que el pilar 7 sigue teniendo como coordenada de referencia del grid la inicialmente introducida. ¿Esto qué significa? Que si cambiamos esta cota, se va a cambiar la coordenada de la posición del pilar 12, pero no la posición del pilar 7, que siempre va a estar referida a su línea de captura inicialmente introducida, y respecto a ella un desplazamiento en X y en Y de 1 metro. Vamos a verlo cambiando y viendo otra opción de modificación de posiciones de pilares mediante modificación de cota. Damos botón derecho para cancelar la orden, terminamos, salimos de la opción de introducción de pilares, pantalla y arranque y nos vamos a la opción de vistas, cotas. Ahí podemos modificar las cotas. Si hacemos clic sobre la cota de 0.85 y damos un desplazamiento de 1, se va a desplazar el pilar 12, pero no se va a desplazar el pilar 7, que siempre va a estar referido a la posición de la línea de captura vertical con que se definió inicialmente, y respecto de ella, como hemos dado un desplazamiento de 1 metro. Vamos a posicionar los pilares en su posición inicial. Por lo tanto, nos vamos de nuevo a introducción de pilares, pantalla y arranque. En el primer caso, lo que vamos a hacer es mover la posición del pilar 12 a la posición inicial, mientras que para cambiar por volverlo a su posición inicial, lo que vamos a cambiar son los desplazamientos que tiene introducido. Damos botón derecho, desplazar, damos desplazamiento de 0 y 0, asignamos un desplazamiento de 0 y 0 a este pilar y lo volvemos a situar en su posición inicial. Hacemos un zoom completo, botón derecho, abortamos la orden, terminar, y volvemos de nuevo a la ventana de introducción de pilares, pantallas y arranques. La opción de ajustar
permite hacer una doble modificación. Por un lado, permite cambiar el ajuste del pilar y asignarle además un desplazamiento. Es equivalente en esa segunda modificación a la opción de desplazar. Si hacemos clic sobre el botón ajustar, nos sale la siguiente ventana donde podemos activar la segunda modificación de aplicar un desplazamiento. Lo vamos a desactivar para únicamente modificar los ajustes al objeto de que sea más comprensible y más fácil de ver el cambio de ajuste. Pulsamos aceptar. Nos acercamos al pilar que queremos cambiar los ajustes. En este caso lo vamos a hacer sobre el pilar 12, está ajustado a eje, y para cambiar el ajuste hay que posicionar el cursor que simula la posición del pilar frente a lo que sería el punto fijo. Si nos posicionamos a la derecha, significa que el ajuste de ese pilar sería a cara izquierda. Si nos ponemos hacia la izquierda, significaría que el ajuste del pilar sería a cara derecha. Igualmente, si nos ponemos en la parte superior del pilar, significaría que el ajuste sería a cara inferior, y si nos ponemos en la parte inferior, significaría que el ajuste sería a cara superior. Para que los ajustes sean a esquina, pues tendremos que poner el cursor enfrentando el punto a la esquina, es decir, posicionando el cursor sobre uno de los 4 cuadrantes. El primero sería el ajuste a esquina inferior izquierda. El segundo cuadrante sería ajuste inferior derecha. El tercer cuadrante sería ajuste superior derecha, y el cuarto cuadrante sería el ajuste superior izquierda. Si posicionamos el cursor justamente encima del punto fijo, el ajuste sería eje. Se están superponiendo los textos. Luego vamos a darle a redibujar para que se vea mejor. Botón derecho y cancelamos la orden para volver de nuevo al menú de entrada de pilares, pantallas y arranques. La opción de cambiar el punto fijo lo que permite es, sin mover y desplazar el pilar, es decir, manteniéndose en la misma posición el pilar, cambiar el punto fijo del mismo para futuros crecimientos de la sección transversal. Si hacemos clic sobre esta opción, nos aparece la siguiente ventana para que indiquemos cuál es el punto que vamos a asignar. Lo vamos a hacer para el pilar 12, que tiene ajuste ahora mismo a eje. Vamos a seleccionar el ajuste a cara izquierda y se lo asignamos al pilar 12. Pues no se ha movido el pilar, pero el punto fijo ha pasado del eje a la cara izquierda. Si por ejemplo asignamos la esquina superior derecha, pues el proceso es el mismo. Lo seleccionamos, el pilar no se cambia, pero lo que sí cambia es el punto fijo del pilar. Lo volvemos a situar en su posición inicial a eje, seleccionamos el eje y se le asignamos el pilar 12. Botón derecho para cancelar la modificación del punto fijo, y volvemos a la ventana de pilares, pantalla y arranque. La opción de modificar inicio y final lo que nos va a permitir es modificar el grupo inicial y el grupo final del conjunto de pilares que seleccionemos. Una forma de realizar ese cambio de forma masiva. Con editar se podría hacer individualmente pilar a pilar. Hacemos clic en el botón de modificar inicio y final. Aquí nos aparecen dos checks para indicarle si lo que queremos hacer es los dos cambios, tanto el grupo inicial como el grupo final. Si desactivo el grupo inicial, solamente voy a asignar el grupo final, o si activo el grupo inicial solo, desactivando el grupo final, solamente voy a voy a los pilares que asigne, solamente voy a cambiar el grupo inicial. En nuestro caso tenemos que cambiar el grupo final, solo el grupo final del pilar 21, 22 y 23, que no llegan hasta el último forjado, sino que se queda en un forjado anterior, en el forjado 3. Doy al botón asignar y asigno
esos tres pilares lo podría hacer uno a uno o con ventana. Las selecciones siempre se puede hacer igual, uno a uno con ventana. Me quedan los tres en morado, significa que solamente esos tres pilares del conjunto de toda la estructura terminarían en el forjado 3. Si doy botón derecho y asigno el forjado 4, doy a asignar, me van a quedar en color morado el resto de pilares, porque todos los demás, menos esos tres, terminarían en el forjado 4. Si doy botón derecho y activo el grupo inicial, desactivo el grupo final, cimentación, como actualmente todos arrancan en el grupo inicial, en el grupo 0 de cimentación, si doy a asignar, todos me quedarán marcados de color morado. Si doy botón derecho, en vez de seleccionar uno a uno aquí, pues lo que puedo decir, copia las características del grupo inicial y grupo final de un determinado pilar. Por ejemplo, del pilar 12 me ha dicho que el pilar 12 arranca, tiene grupo inicial en cimentación y termina en el forjado 4, y ahora podría asignar las características de ese pilar al pilar que quisiésemos. Doy botón derecho, ya he hecho las modificaciones del grupo inicial y final de forma masiva y termino. Volvemos al menú de pilares, pantalla. La opción de copiar lo que permite es copiar un conjunto de características de un pilar a los que se asigne de forma masiva. Si hago clic en la opción de copiar, por ejemplo el pilar 12, y selecciono los parámetros, los datos que quiero copiar, de los que se pueden seleccionar sería el ángulo en planta, los datos del grupo inicial, grupo final, dimensiones, coeficiente de empotramiento, pandeo y coeficiente de rigidez axial, son parámetros que modifican el comportamiento del elemento, la resistencia al hormigón y su recubrimiento, y las cargas tanto en cabeza como las cargas horizontales a lo largo de los tramos de pilares. Si decido cambiar, asignarle los datos de grupo inicial y final del pilar 12, por ejemplo, a los que teníamos en la parte posterior, que llegaban hasta el forjado 3, asigno. El 12 tiene las mismas características que los que están marcados en gris, se las asigno al pilar 21 y 22, botón derecho, y para deshacer el cambio que he hecho, porque sigo, lo que quiero es tener el pilar 22 y 21 que al igual que el 23 termine en el forjado 3, pues copio de el pilar 23 y se lo asigno al pilar 22 y pilar 21. Doy botón derecho para cancelar la modificación y terminamos. La opción buscar lo que nos permite es localizar fácilmente un pilar, y tiene básicamente sentido cuando la estructura pueda ser muy grande, incluso muy grande, y que no haya sido calculado por nosotros y no conozcamos bien la obra. Si hacemos clic en la opción de buscar, nos aparece una ventana como que se muestra para que indiquemos la referencia del pilar que queremos localizar. Por ejemplo, si quisiésemos localizar el pilar P13, introduciríamos P13, saldría una especie de destello y momentáneamente el pilar también se queda de un color, una especie de morado. Por ejemplo, P12, pues de nuevo da un destello, y hasta que nos acercamos que cambie ya de color. Damos botón derecho y abortamos la búsqueda de pilares. La opción de modificar referencia lo que nos permite es modificar la referencia de un pilar o un conjunto de pilares, incluso cambiar la secuencia de números de un conjunto de pilares. Por ejemplo, si activamos modificar referencia y quisiésemos cambiar este pilar o el conjunto de todos estos pilares de las tres alineaciones superiores, porque pertenecen a una estructura distinta y queremos que tenga un contador distinto de las dos alineaciones de pilares inferiores, seleccionaríamos el P11 y marcaríamos una etiqueta distinta, por ejemplo E2, para indicar que son pilares de la estructura 2, guión 1 para que comience con el contador 1.
que tener cuidado con esto porque solamente se admiten 5 caracteres, por lo tanto estos serían 3 y con esta codificación solamente podríamos meter hasta 99 pilares. Como no llegamos a 99, pues sería adecuado en principio. Activamos numerar consecutivamente y a partir de el primero que hemos introducido, el siguiente pues se llamaría E2-2, este es el contador 2, E2-3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De esta forma los pilares que hemos seleccionado tendrían una secuencia distinta a las dos alineaciones inferiores. En nuestro caso esto no tiene mucho sentido porque se trata de una única estructura y queremos tener un contador único, por lo tanto damos botón derecho para abortar. Queremos que el pilar este empiece por la secuencia P11, luego aquí tendríamos que indicar P10 para que al hacer clic sobre él sea el 11, sería el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Contarse. Botón derecho y cancelamos. La opción de modificar el ángulo es muy simple, permite modificar el ángulo de forma masiva un conjunto de pilares. Hacemos clic sobre ellos, ponemos un ángulo por ejemplo de 30 grados y le asignamos por ejemplo al pilar 13, queda girado 30 grados y ahora podríamos hacerlo de forma masiva para los pilares que quisiésemos. Si damos botón derecho y copiamos el ángulo por ejemplo del pilar 12, se lo podemos asignar al pilar 13 y lo podemos situar como estaba inicialmente. El hecho de que todos los pilares tengan ahora marcado de color morado significa que todos los pilares tienen el ángulo que le estamos asignando ahora mismo de 0 grados. Damos botón derecho para terminar y abortamos el proceso de modificación del ángulo. La opción de vinculación exterior lo que nos permite hacer una doble modificación o triple modificación. En primer lugar, modificar el tipo de vínculo externo que tiene el pilar con o sin vinculación exterior y modificar los datos de canto y niveles de apoyo. Si hacemos clic sobre ello, podemos activar que sea sin o con vinculación exterior, y si tiene vínculo exterior se supone que un cimiento fijo, es decir, de los que se modelan mediante zapata o encepado de pilote, y podríamos definir el desnivel del apoyo y el canto del apoyo si no se dimensiona la zapata o el encepado con cipe para poder dimensionar las esperas. Ahora mismo, si hacemos asignar, todos están en gris porque todos tienen con vinculación exterior. Si quisiéramos poner, por ejemplo, no es el caso, pero para hacer un ejemplo de que los pilares P16 y P17 son sin vinculación exterior porque están apeados, los seleccionaríamos, daríamos botón derecho y ya estarían sin vinculación exterior. Si volvemos a asignarlo como tiene que estar con vinculación exterior, asignamos. Ahora está en magenta todos los pilares que tienen vinculación exterior, no lo tiene el P16 y P17, lo seleccionamos, botón derecho y terminamos la opción de modificación de vínculos externos. Nos sale la ventana otra vez de pilares, pantallas y arranques. La opción de coeficiente de empotramiento y coeficiente de pandeo lo que permite es modificar esos coeficientes de forma masiva al conjunto de pilares que seleccionemos. Acordaros que esos coeficientes se podían definir globalmente en datos generales y también se podía especificar uno a uno al hacer la entrada de pilares. Ahora se haría una asignación de forma masiva a un conjunto de pilares que se asigne. Coeficiente de empotramiento, seleccionaríamos y para cada una de las entreplantas pues definiríamos el cabeza
y en el pie, tanto en dirección X como en dirección Y, los correspondientes coeficientes. 1 significa que son pilares que serían empotrados y 0 serían articulados en cabeza o en el pie. Damos cancelar, botón derecho y modificamos coeficiente de pandeo exactamente igual para cada uno de las entreplantas, la longitud, el coeficiente beta de pandeo en dirección X e Y, de tal forma que la longitud de pandeo sería el producto de la longitud real que tiene el pilar entre plantas multiplicado por ese coeficiente beta. Damos cancelar, no modificamos nada. Hacemos clic en el botón derecho para cancelar, abortar la modificación de los coeficientes de pandeo. Hay otra opción que puede modificar el comportamiento de los pilares, que es modificar el coeficiente de rigidez axial. No voy a justificarlo ahora, pero en el caso de que se quisiese hacer esta modificación, pues sería tan simple como hacer clic en el botón, seleccionar el pilar que queremos modificar y podemos hacer una modificación por el conjunto de los tramos de planta o hacer las modificaciones tramo a tramo. Le doy cancelar. En principio esos valores parecen razonables según la experiencia que da CIPE. Botón derecho y abortamos la modificación de los coeficientes de rigidez. La opción de resistencia del hormigón lo que permite es modificar la resistencia de cálculo de un tramo de un pilar o de varios tramos de varios pilares, los que se seleccione, a través de la modificación de dos parámetros: del coeficiente de minoración del hormigón, que divide a la resistencia característica, y de un coeficiente alfa que multiplica la resistencia característica. Si hacemos clic sobre esta opción y seleccionamos el pilar o pilar en cuestión, lo hago sobre, por ejemplo, el pilar 13, ahora mismo ese pilar en toda su planta tiene un hormigón de resistencia característica 25 con coeficiente de minoración de 1,5. Es decir, el coeficiente alfa es 1 y el coeficiente gamma sub c es 1,5. Si decidimos reducir la resistencia, puedo afectarla por el coeficiente alfa que multiplica o gamma sub c que divide. El coeficiente alfa puede tener una doble justificación modificar este valor, porque la norma establece que la resistencia de cálculo es alfa sub cc veces la resistencia característica partido por la coeficiente de minoración del hormigón, y ese coeficiente alfa sub cc que aparece en la norma, un valor que oscila entre 0,85 y 1. 0,85, 1 siempre que tengamos cargas permanentes inferiores al 80% de la carga total, y 0,85 en el caso de que todo sea carga permanente y se podría interpolar linealmente. En general siempre tenemos esos valores de carga permanente inferiores al 80% de carga permanente, y es habitual utilizar alfa 1. Otra posible justificación para modificar este coeficiente alfa sería si durante la ejecución se produjese alguna baja resistencia del hormigón, pues se podría tener en cuenta esa baja resistencia modificando el correspondiente coeficiente alfa. No lo vamos a modificar, lo dejamos con los parámetros generales de la obra y damos a aceptar y hacemos clic en el botón derecho para volver de nuevo a la opción de entrada de pilares, pantallas. Y la opción de recubrimiento permite modificar a nivel de pilar, de planta y de pilar, el recubrimiento de las armaduras. Hacemos clic sobre esta opción y seleccionamos el pilar cuestión, por ejemplo el 13. Por defecto los datos generales para toda la obra: el recubrimiento geométrico, es decir, distancia del paramento a la armadura más próxima, que será siempre el borde de la armadura transversal, será de 3 centímetros. Con este recubrimiento, con las dimensiones de los estribos y con el diámetro de la armadura, determinará finalmente el recubrimiento mecánico a efectos de cálculo.
Si se quiere cambiar este recubrimiento para ese pilar, para un tramo en concreto de ese pilar, pues simplemente activamos las características de pilar diferente a la geometría de la obra y modificaríamos el tramo y el recubrimiento en cuestión. Vamos a dejarlo todo por defecto con 3 centímetros y le damos cancelar. Botón derecho para abortar la orden y volvemos a la ventana de pilares, pantalla y arranque. Las dos últimas opciones hacen referencia a la introducción de acciones directamente sobre los soportes, sobre el elemento de estructura de soporte o pantalla. La primera de ellas, cargas horizontales, aplica cargas horizontales a lo largo de los tramos de pilares, y las cargas en cabeza pueden ser los 6 esfuerzos asociados a las 3 fuerzas y 3 momentos aplicados en la cabeza del pilar. Vamos a ver primeramente las cargas horizontales. Seleccionamos el pilar, por ejemplo el P13. En esta ventana nos aparecerían las distintas cargas que tenemos. Aquí viene representado simbólicamente el pilar. El pilar tiene 4 tramos. Cada entreplata tiene 3 metros, pues va desde la cota 0 a la cota 12. Y aquí viene un esquema de los ejes locales sobre la sección transversal y los ejes generales, que son los sistemas de referencia general. Si hacemos clic sobre el botón más, podemos introducir las cargas. Pueden ir en las dos direcciones de los ejes locales o en las dos direcciones de los ejes globales. El tipo de carga puede ser puntual o uniforme. Se puede asignar a las distintas hipótesis simples que tengamos. Ahora en el ejemplo nuestro tenemos dos hipótesis de carga permanente, que es el peso propio de la estructura. Las cargas muertas que gravitan sobre la estructura, todas esas dos son permanentes, y la sobrecarga de uso. El valor de la acción, si es una carga puntual serán fuerzas, y si es una carga distribuida, pues uniforme, serían fuerzas por unidad de longitud. Y en el caso de la carga puntual, la posición de la carga, en este caso 0, está en la base. Si aplicamos 6, pues estará aplicado en la parte central, en la segunda planta. Si la carga es uniforme, pues habrá que indicar dos valores, desde dónde hasta dónde va la carga, desde 6 a 0, desde 0 a 6, o bien desde 6 a 12, que serían los dos últimos tramos. Se puede introducir tantas cargas como queramos, y con el botón menos se puede, con el botón donde tiene el símbolo de rojo, se puede eliminar la carga, o copiar esa carga exactamente y modificar la hora para indicar que va de 9 a 12. Damos el botón, borramos las cargas, no vamos a introducir ninguna acción horizontal directamente aplicada sobre el pilar. Estas acciones suelen proceder de empujes laterales que pueda tener el pilar. En nuestro caso no vamos a tener ninguna. Damos a menos y menos para suprimirla y aceptamos. Botón derecho para cancelar la entrada de carga horizontales, y nos sale de nuevo la ventana de pilares, pantallas. Y la última opción es la de introducir cargas en cabeza de pilares o pantallas. Si seleccionamos el pilar en el que queremos hacer la introducción de estas acciones, hacemos clic por ejemplo sobre el pilar 13, pues sale para todas las hipótesis simples que tengamos definidas los valores de los 6 esfuerzos que pueden haber en la sección transversal, que en este caso en la cabeza del pilar, 3 fuerzas, axial y 2 cortantes, y 3 momentos en el eje, en el plano X, en el plano Y y el momento torsor. El criterio de signo de estas fuerzas es el que aparece aquí, y los ejes X, Y y Z son los ejes globales, eje positivo Z hacia abajo, es decir, cargas verticales gravitatorias.
Importante indicar que estos son acciones en eje globales que actúan sobre la cabeza del último tramo del pilar que hemos seleccionado, que en este caso sería el 6. ¿Qué sentido pueden tener estas fuerzas? Pues podría tener sentido de alguna superestructura, subestructura que no está, que se ha calculado aparte, no está incluida en la estructura que estamos modelizando en CIPECAD. Por ejemplo, antiguamente las estructuras metálicas se tenía que calcular en otro módulo independiente. Hoy en día se puede integrar con lo que veremos en el curso, son la estructura 3D integrada, y en ese caso esta estructura, la de CIPECAD, sería el apoyo de la estructura de la subestructura que calcularíamos, por ejemplo, en Metal 3D, otro programa, y aquí tendríamos que introducir no las reacciones, sino al contrario las fuerzas, el inverso de las reacciones cambiadas de signo. Si en el caso de que cuando vayamos a introducir estas cargas nos damos cuenta de que hay alguna acción adicional, que no son, alguna hipótesis adicional que no son las que estamos considerando, siempre desde una pantalla de introducción de acciones se puede navegar a la ventana de hipótesis adicionales, que es la que habíamos visto en la pantalla de datos generales, simplemente para no tener que abortar la orden y a datos generales volver a introducir la hipótesis adicional y volver a seguir con la introducción de datos. Simplemente por simplicidad damos cancelar, no vamos a introducir ninguna acción en la cabeza de pilar, por lo tanto cancelamos, botón derecho, y nos vuelve a salir la ventana. Y una vez que ya hemos hecho todas las modificaciones y hemos introducido los pilares de acuerdo a las necesidades de nuestra estructura, como es el caso, le daríamos ya salir y habríamos concluido con la introducción de pilares. Por último, guardamos la obra con la opción de archivo, guardar. Hacemos clic y la obra se guarda.